bonito presente para todas las personas que nos están viendo. Estamos aquí en Bosque de Luz. Bosque de Luz es este espacio digital para que tanto terapeutas como buscadores de la conciencia, pues tanto promovamos como encontremos contenido, retiros, talleres, artículos, mini prácticas relacionadas todas con el crecimiento personal, con el crecimiento espiritual y pues con nuestro bienestar, ¿no? El día de hoy estamos aquí para hacerle una entrevista a uno de nuestros queridísimos profesionales que son parte de la red. Él es Víctor Cañameras Martos. Él nos va a estar hablando de un tema muy interesante, sobre todo en estos tiempos donde se mueven tantas energías. Él nos va a hablar de la limpieza energética personal y de espacios, que también es súper importante. Víctor, él es osteópata orgánico, es terapeuta energético, está especializado en la limpieza energética personal y de espacios y lo hace de manera presencial y a distancia. Víctor comenzó su desarrollo personal a través de la práctica de las artes marciales desde que era niño con sus padres y con el paso del tiempo se fue iniciando en diversas ciencias humanas como el Reiki, la limpieza energética, la geobiología chamánica, la osteopatía orgánica, entre otras cosas. Quédate porque estaremos como resolviendo muchas dudas sobre estos temas y sobre todo pues estaremos haciendo una práctica para que puedas también llevarla a tu vida, a tu día a día y puedas hacer pues pequeños ajustes y limpiezas de manera personal, ¿no? Entonces, pues muy bienvenido seas, Víctor, gracias por estar aquí. Hola Sandra, muchísimas gracias. Hola, Un hola, ¿qué tal? placer. Muy bien, un placer Nuestro. estar aquí contigo. Sí, muchas gracias por venir y compartir pues tu conocimiento, ¿no? Que es muy, muy importante en estos momentos por los que estamos atravesando, así es que muchas gracias por tu disponibilidad. Bueno, Vic, pues si te parece, pues vamos como de lleno al tema, ¿no? De entrada, entonces a mí me gustaría como entrar eh, como para que la gente que nos está escuchando sepa cómo me servirá a mí, lo necesito, no lo necesito, porque muchas veces no sabemos reconocer cuando un espacio necesita pues ser armonizado. Como si nos podrías decir así de entrada, ¿cuáles son como estas señales, ¿no? Como estas señales, estas banderas rojas de alarma de que estamos necesitando de manera personal o que el espacio donde estamos está necesitando una limpieza energética? ¿Qué nos podrías compartir de esto? Muy bien, Sandra. Pues efectivamente, los tres bestsellers que me gusta siempre compartir. Pues para mí el primero y más importante es el descanso, fíjate. Okay. Es decir, claro, hay que tener en cuenta que durante la noche se activan pues la mayoría de procesos de regeneración fisiológicos. Entonces, es muy importante tener un buen descanso, ¿vale? O sea, levantarse con energía, tener un sueño que sea continuado, ¿vale? Que no Okay. hayan interrupciones, ¿vale? Porque en caso de que no sea así, pues va a condicionar mucho, pues fíjate, nuestro día a día, ¿vale? Y con el tiempo puede incluso acabar pues mermando la salud y produciendo pues ciertos síntomas Estragos. a veces muy concretos, ¿no? Uh-huh. Entonces el descanso para mí es el principal. También hablamos de descanso en cuanto al ambiente de la casa, ¿vale? En cuanto a qué tal me encuentro yo energéticamente en mi casa. Si es que de repente pues me encuentro a gusto, puedo hacer mis tareas, puedo estudiar, puedo trabajar, o de repente pues no doy pie con bola. Y yéndome fuera, de repente me voy pues a un bar, me voy al parque, me voy incluso a casa de otra persona y me encuentro mucho mejor, ¿no? Noto que ahí fluye mejor la cosa, ¿vale? Pues es importante también relacionarnos con el ambiente del entorno. Y esto traducido a lo simple es qué tan a gusto me encuentro yo en casa, ¿vale? En el Okay. momento que pues, empiezo a notar que a lo mejor pues, me molesta cómo está la distribución o no me siento a gusto, problemas de concentración también, ¿vale? Pues hay que tener en cuenta que el espacio tal vez nos está influenciando más de lo que pensamos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y la tercera, pues es, cómo no, la relacional.
Es decir, tanto si vivo en pareja o en comunidad, o incluso si estoy también pues solo, muy importante ver, ¿vale? El estado de ánimo, ¿vale? O la relación con el entorno a nivel pues, con las personas, a nivel humano. Si hay discusión, ¿vale? Si hay conflicto, ¿vale? Si hay un exceso de estrés o dificultad en la comunicación, es muy posible que también hayan informaciones, ¿vale? En el campo energético del lugar, ¿vale? Que estén pues, influenciando e incluso a veces pulsando bien fuerte pues, a las personas que están en el lugar, llegando incluso muchas veces a condicionar patrones de conducta, ¿vale? Y pulsiones muy inconscientes. O sea, estamos hablando de repetir incluso resultados, en plan, pues, rupturas de pareja, conflictos emocionales potentes, a veces incluso maltratos también, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta que todo influencia a todo, con lo cual la casa no es una excepción, más bien al contrario, es uno de los máximos exponentes. Entonces, hay que tener Ok. esto en cuenta. Ok, muy interesante. Entonces, bueno, como si pudiéramos resumirlo, diríamos que si no estás pudiendo dormir bien, si no estás pudiendo tener Correcto. un buen descanso, si no te sientes bien en casa, Eso si es. te sientes mejor en otros espacios que en tu Correcto. casa, y si no estás teniendo buenas relaciones, ¿no? Si estás teniendo Eso es. interacciones conflictivas, son buenas Sí, señales para saber que algo no está sí, yendo del todo bien. sí, Ok. son como las más destacadas, diríamos. ¿Y cómo es esto? Ahorita, por ejemplo, mencionabas esto de que hay información en el campo energético. Sí. ¿Cómo es? Porque tanto el campo energético como de la persona como la del espacio guarda Ujú, esta información. ¿Cómo funciona este proceso para que la ujú. gente entienda también Ok. cómo puede prevenir también a veces que el campo energético se cargue Claro. de esta información que no queremos? Bien. Hay que tener en cuenta que toda la materia está compuesta por átomos, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier material aquí en la Tierra tiene una capacidad de recibir y de emitir información. Es decir, incluso la materia más dura, incluso podríamos pensar en hierro, en paredes, tienen capacidad de permeabilidad. Ok. Es decir, que pueden verse influenciadas por vibraciones, ¿vale? Entonces, eh, frecuencias geopáticas, por ejemplo, o electromagnéticas, pues tienen la capacidad de impregnar, ¿vale? Esta vibración a la estructura del lugar. Entonces, hay que ver la casa como si fuera un disco duro gigantesco, ¿vale? Con capacidad de ir almacenando información. Evidentemente, no solo la negativa, también la positiva, ¿vale? Pero normalmente, claro, cuando trabajamos en armonización o en sanación de espacios, lo que nos ocupa es pues, armonizar y liberar la información que no nos está permitiendo sintonizar con el bienestar, con la salud. Ujú, ujú. Entonces, eh, tener en cuenta también algo muy importante, la mente, el pensamiento, es una pulsión electromagnética, ¿vale? Es una emisión, es una vibración que literalmente pues, va más allá de nosotros. Tiene esta capacidad de viajar a través del tiempo y el espacio y tiene mucha fuerza. Podemos pues, visualizar nuestro plato de comida favorito y enseguida el sistema empieza a activar pues, la saliva, empiezas a conectar con ese deseo de comerte ese plato, o lo mismo si visualizas pues, tu playa de ensueño o el Ujú. lugar donde fuiste pues, con tus papás de vacaciones cuando eras pequeño. ¿Vale? Entonces la mente tiene un gran poder de impregnar en la materia, y si lo hace sobre el cuerpo, también lo hace sobre la estructura. ¿Sí? Claro. Sí, ahora mencionas algo muy importante que yo tengo mucha curiosidad de preguntarte. Hablabas Ujú. sobre las geopatías, ¿no? Y habrá Sí. mucha gente que no entienda qué es una Mm, geopatía. Tú mm, eres, bueno, te involucraste con la geobiología chamánica, ¿no? Y esto tiene un mm, papel importante en las limpiezas y el trabajo que tú haces. mm, ¿Qué es esto, no? Como, mm, ¿qué es la geobiología? ¿Qué mm, significa una geopatía y cómo puede influenciar esto la mm, armonía de un espacio? mm. Muy importante, muchísimo. Fundamental, diría yo. Es un tema mucho más científico de lo que parece. De hecho, es científico.
Lo que pasa que pues una ciencia holística. Ok. La geopatía, tal y como su nombre indica, ¿vale? Reúne la palabra geo de tierra y patía de enfermedad o de sensibilidad. Entonces, vamos a definir la geopatía como una alteración, ¿vale?, energética que procede de la Tierra, del planeta. Entonces, nosotros como seres humanos estamos directamente vinculados a la Tierra y nuestra salud es dependiente de la salud de la Tierra también. Y aquí pues es tan fácil como visualizar la calidad del aire o la calidad del agua que estás tomando, por ejemplo. Entonces, en lo concreto, una geopatía lo que genera, ¿vale? Hablamos de geopatías, las tres que yo trabajo principales son corrientes de agua, ¿vale? Corrientes de agua subterránea, fallas subterráneas, ¿vale?, que son movimientos del suelo, ¿vale?, como si fueran seísmos, pequeños seísmos, ¿vale? Y luego chimeneas cosmotelúricas, que es un tema un poco más complejo y luego podemos ampliar también, ¿vale? Las corrientes de agua son las principales, ¿vale? Las vamos a decir las más dañinas. ¿Por qué? Pensando que el agua es un elemento que da vida. Bueno, porque no toda el agua está viva, desafortunadamente. Entonces, el agua tiene la capacidad de reflejar los rayos gamma, ¿de acuerdo? Que son, es información que genera ionización positiva, ¿vale? Entonces, esto se relaciona con los famosos radicales libres, ¿sí? Entonces, una geopatía tiene la capacidad de generar una diferencia de potencial eléctrico debido, por ejemplo, a las fricciones, ¿vale?, entre esas aguas que se mueven y las diferentes capas freáticas o estratos del suelo, y generar literalmente un cambio de potencial eléctrico físico medible, comprobable, que a su vez va a afectar al campo electromagnético físico del cuerpo, que a su vez es el que gobierna pues, al sistema nervioso central, a los órganos, glándulas, pudiendo ver al final de la ecuación esta interdependencia entre la influencia electromagnética del lugar y nuestro cuerpo físico, ¿de acuerdo? Entonces, al final, pues la geopatía acaba produciendo una oxidación celular, ¿vale?, a través de los radicales libres o de lo que es lo mismo de este proceso de ionización, en este caso ionización positiva, que su máximo exponente se encuentra en las verticales, ¿vale?, de las corrientes de agua o de las fallas subterráneas, es decir, esos lugares donde inicia y termina, digamos, esa geopatía, ¿no? Ese margen de la corriente. Entonces, claro, imagínate que tienes pues esta corriente o esta falla pues en tu cama o en tu despacho o cerca de ella, pues ya va a generar un ambiente eléctrico, ¿vale? Va a haber una contaminación electromagnética. Tu cuerpo sí o sí lo va a notar, ¿vale? Por eso, pues, de repente se revela tan sanador a veces pues echarse una siesta en el césped en medio de un bosque, ¿no? Porque los materiales de la casa también van a potenciar y a aumentar la conductividad y la electricidad de las geopatías, ¿no? ¿Y qué pasa aquí con las geopatías? Cuando tú vas y haces un trabajo en un espacio físico, Mm. ¿qué es lo que haces con la geopatía? ¿Porque la Mm. puedes modificar o simplemente Mm. le cambias la información? ¿O qué es lo que haces para poder Mm. rearmonizar el espacio? ¿O hay que cambiar de plano el uso del Mm. espacio? Mm. ¿O cómo se maneja esto? Pues en geobiología chamánica o energética o cuántica no hace falta tocar nada físico del espacio porque la geopatía no va a desaparecer. Es Ok. decir, la geopatía está en el lugar. El agua, si empezáramos a cavar con un pico o con una pala, encontraríamos el agua, ¿vale? O lo mismo con la falla. Lo que hacemos es transformar la polaridad energética que nos llega de esa información, de esa geopatía, ¿vale? Liberamos la negatividad energética, ¿vale? Estos iones positivos que generan oxidación en el cuerpo, ¿vale? Y a la postre, pues, incluso muerte celular, ¿vale? Podemos darle la vuelta y podemos resintonizar esa información, lo mismo que una pila, ¿vale? Darle la vuelta, ¿vale? Para que
aunque efectivamente si hay mucha agua, pues la humedad no va a desaparecer de la casa, ¿vale? Pero sí la información, ¿vale? Ionizada que me está llegando a mi cuerpo, a mi campo electromagnético. Entonces, personas sensibles y no tan sensibles, pues pueden llegar a percibir resultados ipso facto de no dormir, a descansar bien, por el hecho de estar realmente tocando pues una de las bases claves para la salud, que es Ujú. esta información iónica de las geopatías. ¿De acuerdo? Entonces, por decirlo de alguna forma, practicamos una especie de acupuntura energética, ¿vale? Un corte, ¿vale? De la información en la entrada y en la salida de la vivienda. Creamos como una especie de barricada, ¿vale? Para que la parte interna de la casa, la estructura de la casa, ¿vale? Esté libre en lo vibracional de la información que trae la geopatía, al menos en ese espacio concreto, ¿vale? Ok, Ese es ok. el punto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, por ejemplo, yo tengo mi casa, ¿no? Y resulta que Sí. yo durante mucho tiempo me sentí súper a gusto en mi casa, pero Mm, de pronto eso deja de pasar. No, no es que mm, aparecen geopatías de pronto, o aquí ya estamos hablando de otro tipo de, a lo mejor, de contaminación, ¿no? Que de mm, pronto pasa un tiempo y yo ya no me siento a gusto en mi casa cuando antes a lo mejor sí. O eso ya mm. tiene más que ver conmigo y con mi propia necesidad de limpiarme a mí. ¿O qué pasa? Es probable porque en mi experiencia el grado de sensibilidad aumenta. Es decir, nosotros nos sintonizamos con la vibración propia y la del entorno. Ujú. De forma que si por mi propia práctica, por mi propia evolución personal y espiritual, empiezo a resonar y a vibrar una frecuencia más elevada, automáticamente los espacios en los que me muevo, en los que convivo, pues voy a ser más sensible a las frecuencias que me llegan. Entonces, es común encontrarse a gente que empieza o que profundiza en su práctica, pues yogis, y, por ejemplo, o maestros de Reiki, etcétera, ¿vale? Que de repente, pues, claro, ganas en sensibilidad y ese entorno donde antes estabas a gusto ya empieza a ser pues no tan agradable, precisamente porque tu radar, tu cuerpo, tus cuerpos, no solamente Ujú. el físico, el etérico, el astral, el mental, empiezan a sensibilizarse, ¿vale? Entonces nuestra brújula puede sintonizar de forma mucho más pura, mucho más cristalina con el entorno. De ahí el poder de trabajar sobre el cuerpo como cuerpo holístico, no solamente Claro. físico, sino con toda su dimensión, ¿no? Volviendo al poder terapéutico del ayuno, por ejemplo, o una dieta detox, que al final lo que te hace es que te devuelve ese brillo en los ojos. Ujú. Volvemos a sensibilizarnos con nuestro entorno, ¿vale? Y con nuestro mundo interno. Ese es Claro. el punto. Entonces, geopatías que aparezcan de una no es frecuente, aunque con las chimeneas cosmotelúricas sí puede ocurrir esto, ¿vale? Okey. Si pudieras así como, brevemente, como para no meternos en Sí. tanto esto de las Mm, chimeneas, pero como sí, explicarlo de manera que podamos como entender un poquito a qué te refieres. sí. La Tierra tiene unos mecanismos de purificación también del plano astral, ¿vale? Todo lo que es tecnología, todo el psiquismo planetario, estrés, también el eco energético que hay pues tras guerras, tras Ujú. incidentes, ¿vale? Esto no se disipa así como así, ¿vale? Pues solo hay que pensar en las bombas de Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo, esa Claro. información queda durante años. Pues esto de la misma manera, la Tierra tiene sus propios mecanismos que actúan en un plano que es físico, pero no son visibles, ¿vale? Para algunas personas sí, pero sí son medibles y se pueden percibir muy fácilmente, ¿vale? Entonces, este tipo de geopatía o de manifestación de la energía es como un vórtice, ¿vale? Tiene una polaridad positiva y otra negativa. Y básicamente lo que hace es liberar la información densa desde la Tierra, ¿vale? Tiene una raíz que lo que hace es absorber energía densa y la envía hacia el cosmos, hacia el exterior de la Tierra. Y lo mismo, atrae energía positiva, ¿vale? Desde el Sol, desde el cosmos, hacia la Tierra, ¿eh? Entonces, es un mecanismo de intercambio para empezar a
a sanar y a purificar pues, lo que pues, se genera en la tierra. Y nosotros como humanos pues, tenemos un papel pues, más que principal en esto. ¿Cómo dirías que es este como papel principal, ¿no? O sea, que somos Sí. limpiadores. La solución pasa por dejar de contaminar el planeta, en Ok, resumidas cuentas. O sea, al final es muy esencial, pero es así. Las chimeneas hacen un trabajo de purificación. Lo mismo que podemos encontrar polución en los mares o en los bosques, pues eh, la Tierra tiene sus mecanismos para gestionar esto, ¿vale? Y este es uno de los más importantes porque nosotros, pues como seres humanos, también como especialistas, podemos relacionarnos con estos mecanismos y reajustar, ¿vale? La ubicación de la chimenea, que normalmente se instala dentro de una vivienda porque se mueve a través de las redes electromagnéticas, ok. concretamente las redes Harman y Curry, que envuelven como una malla todo el planeta. Entonces, esta entidad o esta manifestación como algo inteligente, pues va a buscar un lugar ventajoso para poder hacer esta función de purificación. Lo que ocurre es que dentro de las casas no nos conviene estar en convivencia con ellas porque nos son desfavorables, ¿de acuerdo? Para hacer este proceso generan también pues, un campo de iones positivo, es decir, que una vez más vuelven a afectar nuestra salud. Entonces Oxida. las desplazamos hacia el exterior. Existen de dos tipos, ¿eh? Sí hay positivas, chimeneas positivas en la naturaleza, en lugares santos, en templos, donde sí vamos a sentir claramente esta sensación de paz, de elevación, de expansión, ¿vale? Que corresponde a una chimenea, pues como todo en este plano, pues puede ser dual, ¿eh? Tiene estas dos posibilidades, ¿no? Pero en las viviendas el 95% de las veces son negativas por cómo está el campo ya en sí mismo, por las corrientes de agua concretamente. Ok, súper interesante. De hecho, ahorita que hablabas todo esto, pensaba en los focotonales. Puede ser que, no sé si has escuchado ese término aquí en México, tenemos varios puntos que suenan como esto que estás diciendo. De hecho, cuando vas a Telúricos. visitar, es como, lo que se siente es como si estuvieras como en una Sí, cascada de a la cascada. energía Es así, que, es así. que es, creo pensar que en el que yo he visitado, que está por acá en el centro de México, es positivo, porque de hecho hablan de curaciones, de Sí, gente que tiene como estas curaciones milagrosas de pronto a es través de así. estos espacios. Y ahora que hablamos de esto, es como, porque veo, y claro, ¿no? Hablabas del holístico, cómo esto energético y esto físico se interrelacionan, ¿no? Convergen. Sí, Mm, ¿cuál es esta importancia tan grande de que entendamos que la limpieza no solo es física, ¿no? Que también es energética, porque hablamos de contaminación del planeta y siempre estamos pensando en mm, nuestra huella física, ¿no? Pero también mm, tenemos esta huella energética. Entonces, mm. ¿cómo es esta danza, ¿no? ¿Cómo dirías tú o qué es más importante que cuidemos las dos, o por cuál hay que empezar, o a lo mejor una nos ayuda a limpiar a la otra? Es ¿Qué así. nos puedes contar de aquí? En mi experiencia, como es arriba, es abajo. Entonces podemos empezar pues, desde ambas vías, desde ambas carreteras, si lo queremos ver. Lo que ocurre es que por un tema de esfuerzo, por un tema de densidad, de resistencia, va a ser mucho más complicado encontrarse a gusto trabajando desde lo físico, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la parte densa. Es decir, si yo llego a un espacio y empiezo a sacar pues todo lo que hay, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Que ha habido algún problema ahí en esa vivienda y había un síndrome de Diógenes, por decirte algo, ¿no? Pues cantidad de basura o cantidad Acumulación. de acumulación Ujú. que impide incluso el mismo movimiento físico. Ya solo cuando entro ya estoy medio mareado. Entonces necesito mucha energía física para gestionar esto, ¿vale? Ujú. Entonces, la clave con la armonización es que empezamos, ¿vale? Ya cambiando la información vibracional del espacio, con lo cual la primera persona que entre allí ya va a tener otra disposición, ¿vale? Otra actitud, otra energía para empezar a sacar esas bolsas de basura. ¿Le va a costar? ¿Va a oler? Claro que sí, pero vas a ir con otra energía completamente distinta. De hecho, muchas veces se recomienda que antes
ningún trabajador empiece a hacer nada en el espacio, a armonizar para que ese paleta, para que ese pues, jardinero, para que ese cristalero pues, esté en su mejor versión trabajando, y se ahorre posibles disgustos. Esta es otra, claro. ¿Vale? Claro, claro, qué importante porque siempre empezamos como al revés, ¿no? Siempre es llegar y Bueno, hacer y nos claro, es lo que olvidamos. funciona. O sea, ojo, o sea, siempre digo, con juntar ambos polos es ideal, es decir, Claro, practicas la armonización y al mismo tiempo empiezas a limpiar ese cuarto o empiezas a sacar objetos, sobre todo que estén rotos o antiguos o que estén en la parte alta de la casa, y vas a ver que tu vivienda sufre una transformación que te parecerá increíble, ¿vale? ya, Porque estamos trabajando en los dos planos, con lo cual podemos sensibilizar ambas opciones. Hay gente que es más sensible a lo, vamos a decir, a la presencia física, que necesita pues mucho espacio a su alrededor, y otra gente pues es más sensible a la vibración del entorno. Por ejemplo, ese es mi caso, por ejemplo. ok. O la gente que tiene mucha, por ejemplo, sí, como mucha energía de agua, que es como muy maleable también, ¿no? A lo que ocurre a su alrededor, pues esta es la versión, ¿no? La característica positiva de poder sintonizar con los entornos, que tu Ujú. cuerpo te dice qué tal está ese entorno, Cómo ¿vale? A está través de... fluyendo la Sí, energía, ¿no? sí, es una brújula además que con el debido entrenamiento, pues es, yo diría que de lo mejor que hay, ¿vale? No miente. O sea, si entras a un lugar y te duele la cabeza de repente, o te pica el cuerpo, o estás de mala uva, y eso no estaba antes, es muy probable que estés sintonizando algo que está en el espacio, o bien de la persona. Entonces aquí también hay que aprender a discernir, a gestionar esto y a poner límites, porque estamos en un plano que es denso, o sea que Ujú, si te caes, pues te va a doler. Hay que ser muy consciente de la fuerza de la materia y claro. también de su belleza, ¿eh? O sea, como no olvidarse nunca de que la materia pues es, a final de cuentas, el escenario donde pues actuamos también. Entonces, Ujú. verlo con esos ojos. Muy importante, yo creo que esto que nos cuentas, porque nosotros también somos antenas, ¿no? O sea, realmente así como la Tierra está siendo una antena, ¿no? Con la energía cósmica y su propia energía, Mm, nosotros también, también lo mm, somos, ¿no? Y mucha gente que yo creo que aquí, eh, y lo veo cada vez más, ¿no? Personas que quieren también desarrollar estas mm, cualidades, estas mm, habilidades, estos dones, o que ya las mm, están desarrollando pero no lo mm, saben y simplemente sienten dolores de cabeza o malestares, y a lo mejor es un mm, despertar, ¿no? Interno, algo ahí mm, que está empezando a sintonizar, como dices, con el ambiente, y qué importante saber reconocerlo, ¿no? Y qué importante saber cuidar los espacios, ¿no? Yo muchas veces digo que luego tu casa o donde pasas la mayor parte del tiempo es como tu mm. templo, ¿no? Es Realmente así. es un espacio Mm, sagrado es duro, ¿no? Tú bien lo dices con la palabra mm, densidad, el estar aquí en este mm, plano, bajo las circunstancias en las que mm, estamos, es ya lo suficientemente denso. Lo mejor que podamos hacer por nosotros mismos es tener un espacio donde podamos mm. recuperar y nutrirnos energéticamente para volver a salir allá al mundo y seguir siendo Básico. antenas pues de luz, ¿no? Y de cosas lindas, ¿no? Entonces es súper importante todo esto que nos estás comentando. Yo tengo mucha curiosidad por saber por qué empezaste en todo esto, qué fue, en tu experiencia personal, esto de limpiar los espacios, esto de Mm, limpiar energéticamente a las mm, personas, ¿qué te llevó ahí? ¿Qué experiencias tuviste que te tocaron, mm, que mm, dijiste, yo aquí tengo algo que hacer, algo que ofrecer y mm, servir? mm. Pues mira, mi propia historia está muy vinculada a la materia. Es decir, pues eh, por poner el ejemplo, os está hablando un Capricornio ascendente Tauro. Es decir, que Vaya tierra. aparentemente pues nadie diría, pero pues lo que tú has dicho antes, Sandra, de forma muy acertada, somos seres de forma natural electrosensibles. Entonces, eh, es muy importante
tener en cuenta este aspecto, ¿no? Que no es algo que sea exclusivo de unos y de otros, no, es una cualidad innata en el ser humano. Entonces es como recordarnos desde ahí, desde esta capacidad y cultivarla no solamente para nuestra salud, sino para nuestro disfrute y nuestra plenitud. Entonces, ¿cuál fue mi caso? Pues yo venía de un mundo pues, muy físico, trabajaba como entrenador personal, ¿vale? Y todo lo canalizaba a través del físico, digamos, ¿no? Pues, deportes de competición, pues gimnasio a punta pala todos los días, porque el aspecto pues, más emocional o incluso sí, también el psíquico, el mental, ¿de acuerdo? Pues era complicado gestionarlo desde otro lugar, no tenía las herramientas en ese Ujú, ujú. entonces, ¿no? Entonces, bueno, gracias a personas muy importantes en mi vida, pues fui empezando a abrirme a otra posibilidad porque la cosa es que sí que sentía, ¿vale? Sí que sentía los ambientes, sentía también ciertas cosas a veces, ¿no? Con las personas, y la verdad es que me daba mucho miedo, ¿sabes? Me daba mucho miedo y no entendía. Entonces, siempre como que el ego pues tiende a irse bueno, tiende, no, se aferra a lo conocido con Con garra uñas y de dientes. jaguar. Entonces, claro, no Sí. te, no te suelta ahí la presa ni a palos. Entonces, claro, para mí fue pues una muerte simbólica el empezar a abrirme a todo un mundo de sensaciones y de posibilidad que hasta entonces pues solo estaba en Hollywood, pero que sí que sentía, sin necesidad de que nadie tuviera que venir a confirmármelo, o sea, en mis propias carnes, pues de repente estar soñando y pues ahí en el astral pues sentir distintas cosas, ¿no? Ujú, Y pues, bueno, al final, en mi caso fue, vamos a decir, un poco por la necesidad, ¿no? De aprender a entender y dos, a gestionar pues toda esta influencia energética que existe y que nos afecta, a darle tierra, ¿eh? A darle estructura para poder pues también convivir mejor con ello. Entonces, muy importante en este caso para mí el Reiki, el chamanismo, um, la geología, que permiten descifrar o abrir esta información sutil y llevarla a algo más tangible, más corporal, ¿vale? Más orgánico, para que el hemisferio izquierdo pues, pueda entender, pueda descansar también en esa tranquilidad que a veces pues, no te permite por el hecho de que sea todo muy abstracto, ¿sabes? ujú. Entonces, el caso fue así. La transición de lo físico a lo sutil y Ujú, pues dos experiencias muy cumbres que siempre me gusta explicar, pues una de ellas, pues como te decía, en ceremonias de sanación donde pues pude literalmente pues sentir como pues vamos a decir, las energías o lo que se estaba moviendo en la limpieza que le estaban practicando a una mujer, pues me cogía a mí de lleno, ¿sabes? Y entonces, claro, cuando lo vives en tus carnes, dices, hostia, que resulta que pues la realidad supera la ficción. Entonces, claro, son experiencias que te marcan y ya no te permiten pues, mirar hacia otro lado. En mi caso, al menos, fue como, pues, voy de lleno y me abro a lo que la vida me trae también. Y después empecé a potenciar esta sensibilidad, básicamente con yoga, práctica de meditación a diaria, por ejemplo, ujú, ¿vale? ujú. Porque es lo que tú has dicho antes, no, lejos de ser un capricho, aunque es un regalo extraordinario, pues para mí es entre comillas, una necesidad, la de regenerarse, la de conectarse a la fuente, al espíritu, a la alegría de vivir, para luego pues gestionarse en la materia, ¿ves? Claro. En la realidad, muy importante. Y la otra, que es como la maestría que siento que traigo en la materia, fue que yo vengo de una historia de deuda familiar, con una vivienda, pues que el banco se quería quedar y la cosa estaba muy tensa, había mucho estrés familiar, ¿vale? Y realmente una situación pues muy desesperada realmente, ¿no? Donde pues
bueno, sientes que la materia pues literalmente te aprieta y te te ahoga. aprisiona. Sí. Entonces, gracias a la geobiología y a otros conocimientos, pues empecé, digamos, a- a liberar todo este peso que muy inconsciente también, que la materia tenía sobre mí, pues a través de rituales, a través de sanar linaje también, muy importante, ¿vale? ¿No? Ver cómo efectivamente la conexión con la materia, con lo físico, con la vivienda, incluso con todo el tema económico, está muy vinculado pues, no, muy vinculado, totalmente vinculado a la esfera, al universo que soy yo, ¿no? O que es cada persona. Entonces, trabajando sobre mí, puedo influir sobre la materia. Y este fue mi caso. Empezamos a liberar pues, mucha información de miedo que estaba representada en elementos muy claros, en documentos, en papeles de generan tensión, que estaban en la parte alta de la vivienda, ahí escondidos, que yo ni siquiera Vaya, sabía. Y al empezar en este caso, a liberar toda esta información, automáticamente en lo externo, pues todo cambió y pues afortunadamente pues pudimos liberar pues todo este tema de deuda, todo este tema de intensidad con la materia y aprender o sea, decir, a relacionarnos con ella desde un lugar más amable, más de juego. ¿Eh? claro, mucho más armónico. Y esto que nos cuentas, Mm, pues cuando nos hablabas de esto de que muchas veces nos damos cuenta que necesitamos por ahí una limpiecita porque no podemos dormir o porque mm, nuestras relaciones o porque el mm. espacio no es cómodo, pero ahorita ya nos estás hablando de algo muy material, ¿no? Muy O sea, material. nuestra relación con el dinero, ¿no? Es súper importante reconocer que la limpieza personal y la limpieza de espacios tiene un impacto en probablemente todas las esferas de nuestra vida, ¿no? En tu caso es, a ver, y eso le pasa a mucha gente, que creo que esto a lo mejor puede tener que ver con esto que nos contabas de cómo la Tierra va como guardando información, ¿no? Va Mm, cargando como el colectivo, ¿no? Esto que le llamamos la mm, memoria colectiva y lo mm. importante que es que uno haga su trabajo, porque tú Sí, limpiaste esta cosa con tu linaje familiar, pero eso tiene un impacto también a nivel colectivo, ¿no? Porque sí, esto del dinero, por ejemplo, es algo que yo creo que es muy pesado para una gran proporción de la población. Entonces, sí. si puede ayudar esto Mm, a que la gente resuelva esa parte, pues qué importante, ¿no? Porque eso está vinculado a cómo vivimos aquí, a que podamos gozar nuestra experiencia terrenal, ¿no? Sin estar como sintiendo que estamos en esta prisión, como dices, ¿no? sí. Muy, muy interesante. Pues me encantaría si nos compartes un ejercicio para que Ujú. podamos llevarnos todos a casa, para que podamos hacer en nuestra privacidad y pues eso, conocer un poquito cómo podría ser una experiencia de Perfecto. limpiarnos. Muy bien, pues en primer lugar, eh, colocarse en una postura cómoda, Ujú, ¿vale? Por ejemplo, pues si puede ser con pies descalzos al suelo, ok, ¿vale? La columna bien alineada, ¿vale? Hombros relajados, mandíbula relajada, ¿vale? Entonces, vas simplemente a cerrar los ojos, ¿de acuerdo? ujú, Entonces, desde aquí, siendo consciente de tu respiración, ¿sí? Vas a llevar tu atención y tu intención de forma amable, de forma suave, ¿vale? En un punto justo delante de tu frente, ¿de acuerdo? Pues, se ubica el sexto chakra, la glándula pituitaria, ¿sí? Entonces, desde aquí simplemente empieza a trazar un infinito, ¿de acuerdo? Eh, de color violeta, si lo puedes evocar así, ¿vale? Que entre por tu frente y viaje hasta tu nuca, ¿de acuerdo? Y vuelva hacia la frente.
De forma que empiezas a dibujar este infinito que va desde tu frente hasta la nuca y regresa. ¿De acuerdo? Entonces, puedes empezar a acompañar este movimiento con tu cuerpo muy suavemente, muy ligeramente, disfrutando del recorrido, ¿vale? Y jugando con el color, con la amplitud, esta geometría del infinito, ¿vale? Con este color violeta, con el propósito de empezar a relajar y a disipar, pues, estrés y tensión psíquica. Y puedes también pedirle a tu cuerpo que esto se haga sobre la glándula pituitaria, concretamente sobre esta glándula. No te preocupes si no sabes dónde está tu cuerpo, si lo sabes. Simplemente pide que te lo muestre, que te acompañe, viajar hasta ahí. Mantente respirando suavemente. ¿Vale? Sintiendo qué es lo que ocurre en ti, si ha empezado algún tipo de cambio, si es agradable o si no. Y a continuación puedes repetir este mismo proceso, esta misma visualización en el plexo solar, ¿verdad? Entre tu pecho y tu ombligo, ¿verdad? El centro emocional por excelencia. Entonces, de nuevo, evoca esta visualización, este infinito, de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante. Es orgánico, como una serpiente. Se mueve y fluctúa. No te limites con su tamaño, permite que abrace todo tu cuerpo, que crezca. Si quieres, incluso puedes acompañarle ligeramente con tus manos o con tus dedos, como dándole esta intención de balanceo, de conducir este infinito a través del plexo solar. Teniendo en cuenta que el plexo solar pues, gobierna centros tan importantes, órganos tan importantes como riñones, hígado, bazo, páncreas, estómago. Puedes inspirar profundamente y soltar por la boca, haciendo un poquito de ruido, de descarga, sea orgánico, que sea gustoso. Y finalmente vas a visualizar tu cuerpo ¿eh? Como que está enfrente de ti y vas a pasarle como un barrido, ¿de acuerdo? Desde la cabeza hasta tus pies. ¿Sí? Conscientemente visualiza cómo esta descarga de luz blanca, si quieres, también suave, agradable, que viaja desde tu cabeza hasta los pies y desde la parte baja de tus pies hasta tu cabeza. ¿De acuerdo?
Continúa con esta visualización de recorrido energético, orgánico, desde tu cabeza hasta los pies y de los pies a la cabeza. No tengas prisa, ¿vale? Saborea cada rincón, cada parte de tu cuerpo, ¿vale? Y a más entrega, a más fusión con el placer del cuerpo, con la sensación del cuerpo, mejor. Puedes visualizar cómo esta vibración, esta energía, literalmente, penetra dentro de ti, ¿de acuerdo? Como que te llena, ¿sí? Si el cuerpo fuera de alguna forma un hueco y esta energía pues, llena todas tus células, todos tus rincones, todas tus esquinas también. Aportándote descanso, ligereza y brillo. Y cuando lo sientas, tu ritmo, tomas una inspiración profunda por la nariz, exhalas por la boca, y abres lentamente los ojos. Qué bien. Gracias, Vic. Hasta me vino bien, traía, fíjate, un dolorcillo ahí en uno de mis ovarios y ahorita con el escaneo se fue. Se fue todo. Sí, se fue el pinchacito. Pues es que lo vi, es que el poder de la visualización, pues tú sabes, ¿no? Que es una gran medicina. Entonces, de pronto lo único que hace falta es hacernos el espacio, el tiempo-espacio para hacer estas cosas que son una Sí, gran medicina. Así que muchas gracias de manera personal. un placer. Pues si gustas compartirnos cómo la gente puede encontrarte, ¿no? ¿Cuáles son los Claro. servicios que das? Muy importante que nos cuentes esto de que trabajas también a distancia, ¿no? Como lo acabamos de vivir ahorita, no solo esto impacta a nivel presencial, pero también a distancia. Entonces cuéntanos un poquito eso, teléfono, todo lo que nos quieras contar para que la gente pueda contactarte. Perfecto. Pues principalmente a través de la página Bosque de Luz. Ahí están los servicios principales que ofrezco, que básicamente son los de armonización energética de espacios, ¿de acuerdo? Donde lo mismo da que sea una casa, un piso, un restaurante, un terreno sin edificar, ¿vale? No importa, se puede trabajar todo, ¿vale? Y lo único que se necesita es un plano, ¿de acuerdo? Y la dirección exacta del espacio, ¿de acuerdo? En el caso de lo terapéutico, con las personas, pues la limpieza energética personal es la sesión, vamos a decir, más básica, ¿vale? Tiene una duración de 1 hora y cuarto aproximadamente y es un espacio de profunda regeneración y descanso, es decir, que no hay que hacer nada más que recibir, ¿vale? Ser permeable una vez más a lo que está ocurriendo o a las frecuencias que se están canalizando, ¿vale? Una vez existe la posibilidad también de ir un paso más allá, empezar a trabajar, por ejemplo, sobre chakras, órganos, ¿vale? Para liberar, pues muchas veces meridianos o incluso centros energéticos que puedan estar, pues, congestionados o incluso, no vamos a decir cerrados, pero pues, con un bloqueo importante por traumas, por estrés, por alimentación, muchas cosas. Entonces,
podemos trabajar también a esa profundidad y son sesiones profundas, transformadoras, entonces es muy importante que al menos el lugar de descanso de la persona esté armonizado, como mínimo, ¿de Ujú. acuerdo? Y preferentemente toda la casa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes, es como si practicáramos una especie entre comillas, de cirugía, con lo cual si nuestro cuerpo está hipersensibilizado, recién salido del quirófano energético, vamos a decir, ¿vale? Y de repente pues nos metemos en un metro a hora punta, es muy posible que si no disponemos de las herramientas necesarias, pues acabemos sintonizando información del entorno que pueda incluso llegar a, a generar todo el efecto contrario, como un enquistamiento de la energía en uno de los centros. Entonces es muy importante que el espacio donde se trabaje esté armonizado y que haya todo un recorrido que sea holístico y una toma de conciencia del trabajo que se ha hecho, no salir así como así por la puerta, sino ser muy consciente que hay unos ritmos, hay unas consideraciones muy importantes a tener en cuenta que naturalmente pues siempre acompañamos a las personas, ¿vale? En este proceso. ¿Sí? También incluyo pues por la parte osteopática depuraciones, bien sea con ayuno o con plantas para restablecer la energía física de un órgano, ¿vale? Lo cual tiene unos efectos pues extraordinarios como muchas ciencias nos demuestran, la medicina china, la ayurveda, ¿vale? El yoga, Claro. para ayudar también a ese empujón físico muchas veces que necesitamos para pues también recuperar la salud o simplemente optimizarla. ¿Sí? Los servicios principales son estos. La sanación energética de espacios, limpieza energética personal y osteopatía psicoorgánica, que aunque es una sesión presencial, también podemos abrir un espacio online para, a través de radiestesia, pues saber cómo se encuentra la energía de ciertos órganos, la energía de los cuerpos, ¿vale? El físico, el etérico, el astral, nos va a hablar de si la persona pues incluso tiene entidades encima o tiene pues, algún tipo de parásito astral, ¿vale? Ujú. O si literalmente ha pasado mucho tiempo rodeado de radiaciones, ordenador, Netflix, etcétera, ¿vale? Y de repente pues hay mucha estática en su aura, en su cuerpo. Entonces podemos ser muy precisos también incluso en la distancia, en el online. Ok. ¿Vale? Y todo esto está explicado en la web Bosque de Luz y pues preferentemente si cualquier persona que me quiera contactar, yo feliz de explicarle, de contarle todos los detalles porque me encanta contar hasta la última aceituna porque es normal, hay preguntas, hay dudas y es mi servicio estoy para eso, para ayudar a descifrar también cómo funciona todo este tema energético en la medida que puedo en el cuerpo, en el templo. ¿No? Genial. Pues muchísimas gracias, por toda esta información. Por ahí me comentabas que la limpieza, que la limpieza de espacios incluye también la limpieza Mm, personal, sería como sí, un paquete esa. sí. Al armonizar una vivienda siempre incluimos una limpieza energética para la persona a modo de guiño, a modo de regalo, de cariño, como para que ese renacer, ese nuevo, porque literalmente estás adquiriendo una nueva casa, puede que no físicamente, pero sí en lo energético, con lo cual es motivo de celebración. Es muy Claro, importante que todos vayamos a una. Si de repente la casa pega un petardazo y sube de energía, literalmente, a veces hasta 10 veces o más de energía, pues muchas veces es importante que la persona también suba. sea consecuente a esto. La casa siempre le va a ayudar y le va a sostener, pero a más pones de tu parte, a más cuidas de tu casa propia, pues Claro, mucho mejor, mucho mejor. ¿Eh? pues Entonces, maravilloso. sí. Muchísimas gracias. Pues se nos acaba el tiempo, es tiempo de que nos despidamos por esta ocasión, pero espero que tengamos la oportunidad de compartir más adelante, seguro que sí. Seguro,
Igual, ahora todo lo que acabas de decir lo voy a poner en la descripción del video, pondré tu web, pondré tu teléfono, pues toda tu Perfecto, información para que la gente perfecto. pueda ir ahí mucho más fácil a encontrarte. Y pues un placer, de verdad que un placer, tu energía es súper bella, súper, súper bella. Creo que Gracias, Sandra. yo no sé si así siempre ha sido, Bueno, si también sea una consecuencia del trabajo que haces, ¿no? Y sí, lo que emanas. sí, sí, sí. Está claro que, bueno, que pues es un día a día. Yo soy un firme creyente en el cultivar y regar el jardín día a día. Y esto trae una medicina increíble. Hace años, si nos encontramos al Víctor de hace 10 o 15 años y le decías de meditar 10 minutos, te decía, hostia, pero qué pérdida de tiempo. Y ahora es el ABC, es encontrar tu propio espacio de conexión y de disfrute a tu gusto, a tu sentir y cultivarlo, no relajarlo para nada. Es más, que esa sea la plataforma de empuje sobre la que te muevas al mundo. Es decir, antes de coger el móvil, no, déjalo en segundo lugar. O sea, agradecer el día a día, la vida y desde ahí me muevo en el mundo. Ese para mí es el orden correcto. Claro que sí, un día a la vez, ¿no? Que también así se vuelve menos agobiante, menos abrumador cuando nos quedamos aquí Totalmente, en el presente y nos ocupamos de que solo hoy sea la mejor claro, versión que pueda ser y con eso es claro. más que suficiente. Así que pues ahí estamos en el trabajo, ¿no? Y Bien. recordar que este trabajo que hacemos a nivel individual tiene un impacto en el colectivo. Si quieres servir a los demás, Mm, sírvete a ti mismo, ¿no? Estamos ahí en claro, el caminito. Pues muy es bien, así. pues no sé si quieras decir algo más antes de que nos despidamos. Bueno, pues ante todo agradecerte muchísimo, Sandra. Me encanta también pues toda la energía, toda la propuesta. Decirte que pues soy espejo eléctrico en el Maya, o sea que pues la belleza te sea de vuelta también. Ah, Así gracias. que pues qué decir, muy feliz de este compartir hacia el mundo. Espero que pues muchísimas personas puedan recibir este servicio que es maravilloso, que es herencia del ser humano. Esto procede del origen de los tiempos, pues es conocimiento y sabiduría que las culturas han preservado y han legado para la posteridad, pues, para estos tiempos de era de Acuario. Entonces es importante abrirse y pues empezar a integrar verdades. Genial, pues que así sea. Así sea. Pues muchísimas gracias a todos los buscadores y buscadoras que nos acompañaron hasta este punto. Esperamos que haya sido pues de provecho, que se lleven cosas bonitas, que se lleven herramientas, información que les sirva, que puedan compartir con otros y pues nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias y mucho amor. Bonito presente a todos y todas. Vic, Muchas gracias, Sandra. Un beso y chao. un abrazo. Gracias. Adiosito. Bendiciones. Gracias.